Hola, bienvenidos a la clase de biología de 10º grado. Mi nombre es Dania Carolina Hernández Ramos. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de la sede de Santa Rosa de Copán. En esta ocasión estudiaremos lo que es el tema de educación ambiental. Comenzaremos hablando de educación ambiental. Cuando hablamos de esto, pues es la formación o la enseñanza del funcionamiento de los ambientes naturales, para que los seres humanos podamos adaptarnos a ellos sin dañar lo que es la naturaleza. Pues esto también nos conlleva a la adaptación de actitudes positivas hacia el medio natural y social, que se traducen en acciones de cuidado y respeto por la diversidad biológica y cultural. Pues esta también fomenta lo que es la solidaridad en nosotros mismos para las futuras generaciones. Vamos a hablar sobre lo que es ecología, pues es la ciencia que estudia las relaciones entre los organismos vivos y la interacción de estos con su ambiente. También vemos lo que son los factores físicos y químicos, pues fue el biólogo alemán Ernst en 1866 quien acuñó el término de ecología. Asimismo, vamos a definir lo que es medio ambiente y pues es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas. Pues tenemos que la ecología es una ciencia interdisciplinaria. ¿Por qué es una ciencia interdisciplinaria? Pues porque recurre a lo que es la ética, a lo que es las matemáticas, a lo que es la física, a lo que es la geografía, a la química, a la meteorología y a la geología. La ética pues se encarga de los principios y valores, la matemática de las estadísticas y porcentajes, la física de la relación entre la materia y la energía, la geografía pues de la distribución de los seres vivos de la Tierra, la química de las reacciones de materia viva, la meteorología del estado del tiempo y fenómenos atmosféricos y la geología del origen y evolución de la Tierra. Las interacciones en las comunidades, pues tenemos lo que es la comunidad, que es el conjunto de todos los organismos vivos que viven en el ambiente físico, entre los que establecen determinadas y complejas relaciones. Los organismos vivos que permanecen a una misma especie se denominan población. Pues como en un ecosistema existen normalmente un determinado número de especies, tanto vegetales como animales, pues en el ecosistema existen diferentes poblaciones de organismos. Otra interacción es el hábitat. Cuando hablamos de hábitat, pues es el área donde vive una especie y cada especie tiene su propio papel ecológico dentro de la estructura y funcionamiento de una comunidad. Dicho papel se denomina nicho ecológico. Cuando hablamos de nicho ecológico, pues también comprende lo que una especie come, quién se lo come, qué organismos compiten con ella y cómo interactúan los componentes abióticos de su ambiente. Y como último tenemos lo que es la relación intraespecífica, pues estas son las que establecen entre las especies diferentes de un ecosistema. Algunas de las relaciones más habituales son competencia, depredación y simbiosis. Conociendo las interacciones de las comunidades, pues hablaremos sobre lo que son los componentes de los ecosistemas. Comenzaremos con el primer componente, que son los factores abióticos. Son los distintos componentes que determinan el espacio físico en el que habitan los seres vivos. Son los factores no vivos o inertes en el ambiente de un organismo. Pues los organismos dependen de los factores abióticos para sobrevivir. Un ejemplo muy claro de ello es para una planta en particular. Puede ser nutrientes disponibles en el suelo o para un pez puede ser la concentración salina, el pH del agua o la temperatura. Entonces, podemos observar una imagen de factores abióticos y también hablaremos que se clasifica en 3 grupos. El primer grupo es los factores energéticos, pues estos son la fuente de energía que utilizan los seres vivos para llevar a cabo funciones y puede iniciarse con la captación de luz solar y para los organismos fotosintéticos o con la degradación de materia de algunas bacterias. Como segundo grupo tenemos lo que son los factores climáticos. Esta se refiere a los factores que regulan las condiciones climáticas en general. Entre estos factores incluye lo que es la luz solar,
la temperatura, el viento y la lluvia, que interactúan con la temperatura en la regulación de las condiciones climáticas. Y como tercer grupo tenemos los factores del sustrato. Cuando hablamos de factores del sustrato, pues son aquellos relacionados directamente con el medio donde se desarrollan los organismos, el agua, el suelo, y esto incluye lo que son los nutrientes y el pH. Muy bien, como segundo componente, hablaremos sobre lo que son los factores bióticos. Dentro de los factores bióticos tenemos lo que son los productores. Estos son organismos autótrofos. Cuando hablamos de autótrofos es que son la base de todos los ecosistemas. Estos captan la energía del sol y fabrican materia orgánica a partir de la materia inorgánica. También tenemos lo que son los consumidores. Son los que se alimentan de otros organismos y se dividen en primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Cuando hablamos de primarios, pues son organismos heterótrofos y estos se alimentan a partir de materia orgánica de los productores. En los consumidores primarios, pues tenemos que los animales son herbívoros, por ejemplo, la vaca, los conejos, los caballos. En los secundarios, pues estos y terciarios, estos cazan a otros heterótrofos como ser búhos, perros, águilas. Se les llama carnívoros. Y además existen organismos también omnívoros que se alimentan tanto de plantas como de animales. Y en los cuaternarios, pues son las especies de animales que se encuentran en el nivel superior de los consumidores. Y estos se pueden alimentar de todos los consumidores. También hablaremos sobre lo que son los detrítoros. Pues estos son organismos que se alimentan de trozos de madera, plantas, animales muertos y regresan los nutrientes al suelo, al aire, al agua, para después ser usados por otros organismos. Tenemos aquí algunos ejemplos de ellos, como ser las algas. Dentro de los descomponedores, pues tenemos lo que son organismos que se encargan de degradar sus componentes químicos más simples, tanto con productores como consumidores. Y tenemos unos ejemplos. Podemos observar cada una de las imágenes y para terminar con el tema, pues nos quedamos con una frase que es: enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida.